El desafío de vivir bien. He titulado la reflexión de hoy con esta frase, porque realmente es un verdadero desafío vivir bien. Vivir vive cualquiera. Vivir bien es un verdadero desafío con tantas variables, con tantas cosas, con tantos desafíos, con nosotros mismos que muchas veces tomamos decisiones o tenemos inclinaciones hacia cosas que obviamente no nos hacen bien y hacen que tengamos una vida miserable. Como habrán visto, ahí en la breve introducción puse la imagen de un equilibrista. Yo creo que es una buena imagen para poder ilustrar lo desafiante que puede ser vivir de manera equilibrada, ¿sí? La manera en que el equilibrista intenta a veces atravesar grandes desafíos, ¿no? Montañas, hoteles, grandes distancias, hasta cataratas, a través de un cable, haciendo equilibrio. Bueno, justamente creo que es una buena ilustración para notar lo desafiante que es o puede ser vivir de manera equilibrada y no morir en el intento. Lamentablemente no todos lo logran. Quiero compartir con ustedes ahí un pequeño video de Karl Walenda, un experimentado equilibrista, ¿sí? Que en 1978, cuando tenía 75 años, él llevaba toda una vida haciendo esto, intentó cruzar 2 hoteles, ¿sí? Trazaron un cable ahí, 2 hoteles en Puerto Rico, y bueno, no lo logró. Pero pongo el caso de Karl como una ilustración de que nosotros a veces en la vida tampoco lo logramos. Tampoco logramos vivir con equilibrio esta vida llena de desafíos. Y creo que los cristianos, los creyentes, el cristianismo, vamos a decirlo así, tiene un gran desafío de fe y confianza. ¿Por qué? Porque nosotros somos creyentes y creemos en un Dios que es absoluto. Absoluto quiere decir que Dios es completo en sí mismo y que Él todo lo puede. Entonces es difícil servir a un Dios, creer, confiar en un Dios que es absoluto, es decir, que es completo en sí mismo y que todo lo puede, pero que al mismo tiempo no soluciona todas las cosas como nosotros quisiéramos que las solucione. Y eso genera en nosotros una crisis. Decimos servir a un Dios absoluto, pero Él no soluciona todos los desafíos que yo tengo que enfrentar. Cuando tenemos evidencia bíblica de que cuando Él ha querido los ha solucionado. Eso genera una crisis. ¿Una crisis de qué? Una crisis de fe y de confianza en Dios. La realidad es que en este mundo de pecado, y siendo nosotros pecadores, en esencia pecadores, nosotros somos pecado, para poder llevar una vida sabia y equilibrada, repito, para poder llevar una vida sabia y equilibrada, yo creo que tenemos que aprender sabiendo administrar por lo menos 5 áreas de la vida. 5 áreas. Y seguramente puede haber algunas más, pero por lo menos si sabemos administrar estas 5 áreas de la vida, nosotros llevaremos una vida equilibrada y tomaremos decisiones sabias. Y esto obviamente nos va a evitar mucho dolor. Quiero comenzar con la primera. Y la primera área es saber administrar el tiempo. Entonces, para llevar una vida sabia y equilibrada, una de las áreas donde tenemos que ser buenos administradores es saber administrar el tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra existencia es limitada. Nosotros no gozamos de una vida eterna, sin límites. Nuestra existencia es limitada. Y es tan limitada que no sabemos en qué momento se termina. Es decir, que además de limitada, porque en algún momento se va a terminar, también está llena de incertidumbre, porque no sabemos en qué momento se termina. Así es que, porque justamente nuestra vida es limitada, y hay incertidumbre, es decir, no sabemos cuándo termina, nosotros tenemos que ser muy sabios en administrar el tiempo. Santiago 4:14, hablando de lo efímero de la vida y de lo limitada que es la vida, dice:
Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es la vida? Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. Así es la vida, dice Dios a través del apóstol Santiago. Nuestra vida, en nuestra condición de pecado, llena de límites, es como la niebla, que hoy está y no mucho tiempo después desaparece. De ahí entonces que es importante administrar el tiempo. Y cuando hablamos de administrar el tiempo, esto me lleva invariablemente a la segunda área en donde yo tengo que aprender a administrar, que es aprender a administrar las prioridades. Invariablemente cuando yo hablo de administrar el tiempo, tengo que hablar o desemboco automáticamente en también cómo saber administrar las prioridades. Mateo 6:33, un pasaje muy conocido, dice: por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Lo interesante, y esta es la relación que hay entre tiempo y prioridades, es que todos tenemos 24 horas al día. Nadie tiene el privilegio de tener más ni de tener menos. La pregunta es, teniendo en cuenta las prioridades, ¿sí?, el concepto de prioridades, ¿cuánto de ese tiempo dedico a Dios? Y no solamente cuánto de ese tiempo dedico a Dios, ¿cuál es la calidad de ese tiempo? ¿Por qué? Porque yo puedo dedicarle a Dios el mejor momento del día, donde estoy más fresco, más despierto, más atento, ¿sí? O puedo dedicarle a Dios el peor momento del día, cuando ya estoy totalmente agotado, cuando ya no tengo ganas de nada. Y eso obviamente habla de la calidad del tiempo. Es decir, administrar el tiempo, saber administrar el tiempo, que es corto, que es efímero y que está lleno de incertidumbre, porque no sabemos cuándo se termina nuestro tiempo, nos lleva a tener en cuenta o nos lleva a aprender a administrar también las prioridades. Dios tiene que ser lo primero y la mejor porción del tiempo tiene que ser para Él. La tercera área en donde nosotros tenemos que ser buenos administradores para llevar una vida sabia y equilibrada es saber administrar el dolor. Saber administrar el dolor. Ustedes saben que nosotros vamos a pasar por dolor. Lo saben por experiencia. Y casi que me atrevo a decir que es esperable en este mundo de pecado pasar por dolor. A veces nos llama mucho la atención que nosotros nos quejemos porque estamos pasando por alguna situación dolorosa, cuando Dios ya dijo que íbamos a pasar por situaciones dolorosas. Así es que la variable no es si voy a pasar o no, vas a pasar. La variable es cómo administramos esas situaciones de dolor. Juan 16:33, Jesucristo a través de Juan 16:33 dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En este mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, dice Jesucristo. Es interesante que el dolor nos trae ansiedad, inquietud, estrés, angustia, y Jesucristo les dijo: estas cosas os he dicho, estas cosas les he dicho para que ustedes tengan paz. Porque en el mundo van a tener aflicción, claro que sí, claro que sí. Por eso estas teologías de la teología de la prosperidad tan de moda, ¿no? En donde todo te va a ir bien, no es bíblica. Habría que arrancarle muchas páginas a la Biblia para sostener esas afirmaciones. Y Jesucristo dice: mis palabras las comparto con ustedes para que tengan paz, porque en el mundo invariablemente van a tener aflicción, claro que sí. Pero ustedes tienen que confiar. Tienen que confiar en mi palabra. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Así es que Jesucristo, de alguna manera, encierra el dolor en un espacio temporal. Y ese espacio temporal se va a limitar al tiempo en que esta tierra siga habiendo pecado en esta tierra. Pero cuando Él venga en su segunda venida, y de ahí la esperanza que nunca debemos abandonar en su segunda venida, ya el dolor no existirá más. Pero mientras estamos aquí, en este mundo de dolor, Jesucristo nos dijo: les he dejado mis palabras para que tengan paz. Confíen en mí,
Yo puedo darles paz. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Aunque en el mundo tienen dolor, yo puedo darles paz. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo, que nos quiere llenar de dolor. Una tentación muy fuerte, una tendencia muy marcada, es que nosotros, cuando pasamos una situación de dolor, y puede ser dolor físico, emocional, o en cualquier área de tu vida, cuando pasamos una situación de dolor, nos enfatizamos tanto esa situación de dolor, que eso nos desanima para seguir la carrera, eso nos anima a desistir de seguir la carrera hacia la vida eterna. Y créanme que ese es uno de los objetivos de Satanás al generar situaciones de dolor en nuestra vida. Bueno, a veces las generamos nosotros mismos y Satanás las aprovecha también. Pero es justamente que nosotros pongamos el énfasis en este dolor que es temporal, y es que este dolor temporal me haga desistir de la carrera hacia la vida eterna, en donde allí nunca habrá dolor, o sea, no habrá dolor por toda la eternidad. Es decir, y esto es una estrategia de Satanás, no solamente en el área del dolor, en todas las áreas. Satanás va a anteponer lo temporal por sobre lo eterno. Él va a hacer que nosotros enfaticemos las cosas temporales, incluso el dolor, que es temporal, por sobre lo eterno. Esa es la gran estrategia de Satanás. Entre las tentaciones que Satanás hizo a Jesucristo está esto justamente. Está esto, de anteponer lo temporal por sobre lo eterno. Tenemos que tener cuidado. Por sobre todas las cosas, nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas eternas. Y Dios ha prometido que las cosas temporales pueden ayudarnos, ya sean buenas o malas, pueden ayudarnos. ¿Recuerdan, no? Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A bien? ¿Para qué? Para crecer en nuestra relación con Dios, de la cual nosotros obtenemos vida eterna, como dice Juan 17:3. La cuarta área en donde tenemos que ser buenos administradores es ser buenos administradores en medio de la frustración. La frustración son las emociones que surgen o que desarrollamos cuando enfrentamos una situación de fracaso. Son las emociones que surgen ante el fracaso. Déjenme darles algunos pocos de los muchos consejos que se podrían dar, porque nosotros tenemos que ser buenos administradores cuando enfrentamos la frustración, porque la frustración mal administrada genera mucho daño en todas las áreas de la vida, pero también y especialmente en el área espiritual, porque genera desconfianza para con Dios y frustración por la manera en que nosotros creemos que Dios debería hacer las cosas y no las hace. ¿Sí? Con esta tendencia que tenemos siempre de aconsejar a Dios, ¿no? ¿Quiénes somos? Primer consejo, aceptar lo que pasó o aceptar lo que te está pasando. Hay cosas que no podemos cambiar. Te suceden cosas y no las vas a cambiar, están ahí. Entonces el primer consejo es aceptarlas. Que aceptarlas no quiere decir que las aprobás. Vos podés desaprobar lo que te está pasando y está bien, pero si no podés modificar lo que te está pasando, hay que aceptar lo que te está pasando. Puede ser una enfermedad. Puede ser una situación que hoy por hoy no hay solución. Tenemos que aceptar. O sea, el primer paso para enfrentar, para poder administrar la frustración es aceptar lo que me pasa, lo que está pasando, y a partir de ahí poder dar otros pasos para salir de esa situación, ya sea sobrellevándola o ya sea solucionando. Porque es real que hay cosas que a veces nunca las podremos solucionar. El segundo paso es tener una actitud positiva en el sentido de aprender de esta situación. Es decir, yo estoy viviendo una situación que me es muy difícil, que es dolorosa, o no la apruebo, ¿sí? O no me gusta, ¿me entienden, no? Y que justamente puede ser un fracaso o no. Puede ser una situación que no represente necesariamente un fracaso, pero es algo que a mí no me gusta, es algo que yo no deseo, es algo que va en contra de mis intereses. Puede ser un fracaso también. Pero entonces el segundo consejo es tomar esa situación y decir, bueno, yo voy a transitar esta situación, porque muchas veces no te queda otra, tenés que transitarla. Pero voy a hacer del tránsito de esta situación algo
de lo cual yo pueda aprender cosas que me sirvan para ser una mejor persona, para que me sirva para tener una mejor relación con Dios. Y es que justamente cuando transitamos cosas que nos desagradan o cuando nos toca experimentar el fracaso, muchas veces esas situaciones nos hacen vulnerables o nos hacen conscientes de que somos vulnerables. Siempre somos vulnerables, el problema es que no somos conscientes o no queremos ser conscientes. Esas situaciones nos hacen conscientes de que somos vulnerables y eso nos ayuda, nos impulsa, nos motiva a buscar ¿a quién? A Dios. Y eso es justamente eso representa sacarle el mejor provecho al fracaso o el mejor provecho a una situación desagradable. Hagamos que las situaciones desagradables o el fracaso un puente, una plataforma para poder ser mejores personas, para poder acercarnos a Dios, conocerlo de una manera nueva y confiar de una manera nueva y diferente en Él. El tercer consejo para saber administrar la frustración es reconocer nuestros límites. Reconocer nuestros límites. Yo sé que es bueno empujar los límites, que es bueno no quedarse estancados en la zona de confort. En la zona de confort prácticamente nadie crece. Es bueno empujar los límites, pero eso también tiene un límite, valga la redundancia. Empujar los límites, no somos todopoderosos y no podemos lograr todo. La realidad es que tenemos un límite y nuestros límites son diferentes. Cada uno de nosotros tiene límites diferentes. Pero si yo no entiendo que tengo un límite, y el límite lo puede poner las capacidades, la edad, un montón de cosas, la preparación, un montón de variables. Si yo no entiendo que tengo un límite, seguiremos fracasando, intentando cosas que claramente no puedo hacer. Claramente no puedo hacer. Así que hay que buscar un equilibrio en donde no estancarnos en la zona de confort y seguir empujando para alcanzar nuevos límites o vencer nuevas limitaciones, pero tener en cuenta de que hay un techo. Hay un techo. Y Dios nos dirá cuál es el techo en la medida que nosotros hagamos todo en la vida en comunión con Él. Porque si no, la frustración entonces, o sea, el fracaso, la frustración que va a generar el fracaso continuo de intentar algo que no puedo hacer, va a ser un elemento cotidiano en mi vida. El próximo consejo es pedir ayuda. Ante las situaciones difíciles, ante el fracaso, ante la frustración, pedir ayuda. Es bueno pedir ayuda. Los humildes piden ayuda. ¿Quién nos pide ayuda? Los orgullosos no piden ayuda. Y puede ser, obviamente, ayuda a nivel humano, hay personas capacitadas para ayudarnos, pero claramente ayuda a Dios, porque Él es el más capacitado también. Así que es bueno, ante la frustración, pedir ayuda, no tiene nada de malo. Y un último consejo para saber administrar la frustración es seguir adelante. Uno puede pasar por los pasos del duelo, cuando ante el fracaso, ante la mala noticia, ante la situación difícil. Uno puede pasar por la frustración, por el dolor, ¿me entienden? Pero finalmente, te tenés que levantar, me tengo que levantar y tengo que seguir adelante. Así de sencillo. Me tengo que levantar y tengo que seguir adelante. No puedo quedar esclavizado en el pozo de la desesperación, en el pozo de la frustración, en el pozo de la depresión. Yo tengo que seguir adelante. Tendré que dar los pasos necesarios para despojarme de sentimiento de frustración y tengo que seguir adelante, porque la vida continúa. La vida continúa. Y nosotros tenemos que seguir viviendo. Y la quinta área en la cual yo creo que tenemos que ser buenos administradores es ser buenos administradores con las bendiciones que Dios nos da. ¿Por qué digo esto? Porque voy a dar un ejemplo bíblico muy conocido que resume de alguna manera la idea que yo quiero dejarles a ustedes aquí. El rey David cometió los pecados más atroces, adulterio, asesinato, engaño, etcétera, 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 cuando estaba en el pináculo, o sea, en la cima del éxito, fruto de las grandes bendiciones que Dios le había concedido. Es interesante esto. A veces creemos que cuando lleguemos ahí, todo va a estar bien. Y sin embargo, ahí, si bien es bueno llegar ahí, es una zona peligrosa.
es una zona peligrosa, porque, como decían una antigua frase, nos dormimos en los laureles. Los laureles hacen alusión a la corona de laureles que le daban a los victoriosos, ¿verdad? A las personas que ganaban. Nos dormimos en esas coronas de victoria, en los laureles, en las victorias, en las bendiciones, en el éxito. Y fruto de ese ambiente de éxito podemos llegar a cometer los más grandes pecados y errores. Entonces tenemos que saber administrar las bendiciones. David lo aprendió a fuerza de dolor. Y cuando digo dolor, digo mucho dolor. Las consecuencias de no administrar el éxito otorgado por las bendiciones de Dios llevó a tener grandes problemas familiares. Y hubo mucho sufrimiento en la familia. Así que repaso las 5 áreas en las que nosotros tenemos que aprender a ser buenos administradores para tener llevar una vida sabia y equilibrada. Debemos saber administrar el tiempo, porque es limitado, porque nuestra existencia es efímera y porque hay incertidumbre. Uno no sabe cuándo dejaremos de existir y el tiempo para nosotros se termina. En segundo lugar, saber administrar las prioridades. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. ¿Cuánto tiempo de eso lo voy a dedicar a Dios? ¿Y qué calidad de tiempo le voy a dedicar a Dios? Sabiendo que Dios debe ser lo primero y más importante en mi vida. En tercer lugar, saber administrar el dolor. En este mundo ya Dios nos dijo que íbamos a tener dolor. No nos debe extrañar que tengamos dolor aquí. Si Dios ya dijo que vamos a tener dolor, lo que tenemos que hacer es aprender con los recursos y con la fuerza de Dios, aprender a administrar el dolor para que el dolor temporal no nos separe de la carrera, no nos haga desistir de la carrera hacia la vida eterna. En cuarto lugar, saber administrar la frustración, porque la frustración hace que nosotros desistamos, hace que nosotros nos rindamos y nosotros no podemos rendirnos. Tenemos un objetivo, tenemos la esperanza de encontrarnos con Jesús y hacia ahí tenemos que ir y la frustración no puede evitar que eso suceda. Y en quinto lugar, saber administrar las bendiciones, porque muchas veces en nuestro mejor estado, en nuestro estado de éxito, esas situaciones de éxito suelen ser a veces las más peligrosas. ¿Por qué? Porque bajamos la guardia y dejamos que el enemigo entre con más facilidad. Ojalá seamos buenos administradores de no solo estas 5 áreas de la vida, de todas las áreas de la vida, porque nuestras decisiones determinan si nosotros hemos de salvarnos o no. Nuestras decisiones determinan si hemos de encontrarnos con Jesucristo, que es obviamente lo que más anhelamos. Ojalá seamos buenos administradores. Dios te bendiga.